del libro de literatura. Muy bien, entonces, el significado de la comunicación, vamos a empezar hablando que el propósito final de la comunicación es que se comprenda el mensaje que el emisor está dando. Este propósito final y esencial del lenguaje es una herramienta, ¿verdad?, que nos va a ayudar a expresar los sentimientos, los pensamientos o dar conocimientos también, información. Y este provee entendimiento o conocimiento acerca de algo para transmitir significados. O sea, el objetivo principal es expresar un mensaje, ¿verdad? Bienvenidas, chicas. Entonces, estamos hablando de este significado de la comunicación y lo que queremos es que nuestra comunicación sea efectiva. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Dice que existen varios factores que vamos a ir viendo. Son 6 factores, ¿verdad? Entre ellos, las implicaturas, marcos de conocimiento, el contexto discursivo, en la negociación del significado, estructura gramatical y léxico, el sentido léxico y, por último, la retroalimentación. Así que de eso vamos a estar platicando el día de hoy. Hablando de implicaturas, ¿verdad? Dice que una implicatura hace referencia al significado añadido que manifiesta el emisor en los mensajes. Lo que no se dice explícitamente con las palabras que se usan. O sea, el significado adicional que el receptor infiere, sobreentiende o presupone. Más conocidas comúnmente como indirectas, ¿verdad? Cuando alguien les dice algo, pero ustedes captan un mensaje extra, podríamos decir. Por ejemplo, si alguien llega y les dice, ¿trajiste tu carro? Podemos pensar, me está preguntando si traje mi carro, ¿por qué? ¿Porque quiere que le dé jalón? ¿O por qué, verdad? Entonces, solo con que le digan, ¿trajiste tu carro? Ya piensa uno, ¿qué es lo que me está queriendo decir? Entonces, esa es una implicatura. O dice, no necesariamente está pidiendo información, sino que el mensaje implícito, o sea, lo que quiso decir, aunque no era una pregunta directa, ¿verdad? De decir, ¿me puedes llevar? En la interpretación se ve, ¿verdad? Se entiende. Porque esto es una implicatura. Entonces, una pregunta indirecta de ¿me podés llevar? ¿Verdad? Así como, ¿trajiste tu carro? Es porque es. O le dicen, qué bonito tus zapatos, ¿verdad? Así como uno dice, ay, a veces, gracias, ¿verdad? Si solo es eso. O uno le dice, sí, mira, los acabo de comprar en tal lado. Y entonces ya uno está dando la respuesta que el otro, que creyó que el otro quería saber, ¿verdad? Puede ser que la intención del receptor no sea así, o sea, del emisor no sea así, pero uno lo capta, ¿verdad? Uno piensa, este quiere saber dónde los compré, ¿verdad? Sí, mira, los compré en tal lugar. Bueno, entonces, a eso se refieren las implicaturas. Y estas implicaturas tiene la cultura un papel muy importante, ya que la información implícita está conectada frecuentemente a elementos culturales como la relevancia y abundancia de fórmulas de cortesía de la cultura hispana, ¿verdad? Tal vez solo le dijo, qué rico está tu chocolate, y uno que dice, ¿querés? ¿Verdad? Entonces, esto lo usamos mucho los hispanos, ¿verdad? Solo le estaba diciendo qué rico se mira, pero no le estaba pidiendo, ¿verdad? No le dijo, dame. Pero uno por cortesía o por esto piensa, lo que quiere es que yo le dé un pedacito, ¿verdad? O uno porque así es la persona y es amable y le da, ¿verdad? Estas son las implicaturas. Luego están los marcos de conocimiento. Marcos de conocimiento se llaman así porque es como que enmarcan o encuadran, ¿verdad? Un marco. Los nuevos conocimientos recibidos o generados condicionados por experiencias. Y estas experiencias o conocimientos adquiridos previamente nos van a servir para comprender mejor este
mensaje que el emisor nos quiera dar. Permiten también organizar, procesar, asimilar y comprender mejor estos conocimientos. Ya que estas experiencias o conocimientos adquiridos en el pasado, ¿verdad?, nos van a permitir comprender mejor el mensaje que nos están dando. El tipo, la diversidad, riqueza y estructura de estos conocimientos previos determinan la forma en que se concibe la información y experiencias nuevas. Entonces, es más fácil la comprensión y también, a la vez, vamos a poder utilizarlos, ¿verdad? En los actos comunicativos, el receptor quiere saber qué esquema está utilizando su interlocutor para que la comunicación tenga sentido y pueda decodificar el mensaje. Y entonces, como les decía, cuando yo les dije el significado de la comunicación, todos pudieron relacionar, ¿verdad?, ¿qué es comunicación? Así sabemos que nos comunicamos, que usamos la comunicación siempre, ¿verdad?, para expresar algo, para decir lo que pensamos, lo que sentimos, resolver dudas. Entonces, siempre usamos la comunicación. Entonces, ustedes ya saben. Y si yo les pregunto elementos de la comunicación, entonces ya empiezan a recordar. Eso creo que lo vi, ¿verdad? Bueno, si vemos en una comunicación, necesitamos alguien que hable, ¿verdad? Entonces, es el emisor. Alguien que escuche, es el receptor, ¿verdad? ¿Para quién va el mensaje? Que diga algo, ese es el mensaje. Y el código o el canal, ¿verdad? Como por ejemplo el idioma que use, o lo que esté hablando, que comprendamos todas las palabras y entonces así vamos a comprender el mensaje. Y entonces ahí, si se dan cuenta, ya repasamos cuáles eran los elementos de la comunicación y para qué nos servía la comunicación. Y relacionando los conceptos que habíamos adquirido anteriormente. Esos son los marcos de conocimiento. Y por eso se llaman marcos, porque como que ponemos todo lo que teníamos de antes y con lo nuevo lo unimos y lo enmarcamos. Por eso dice todos los elementos del acto comunicativo que se reciben para darle sentido y significado se encuadrarán o enmarcarán, ¿verdad? Como que se juntan para poder comprender mejor el mensaje. Entonces, aparte de estos dos que ya platicamos, está el contexto discursivo. Este contexto discursivo es, cuando hablamos de contexto, es todo el entorno, todo lo que está alrededor, ¿verdad? Entonces son factores extralingüísticos de un evento comunicativo particular que intervienen en la construcción de un mensaje y su significado. Por ejemplo, entre este contexto discursivo podría ser el ruido, ¿verdad? Si hay demasiado ruido, aunque la persona esté hablando, no comprendemos qué es lo que está diciendo porque no escuchamos muy bien lo que quiere decir. Entonces, hay que eliminar ese ruido. ¿Y cómo lo eliminamos? Si es un lugar muy amplio, usamos micrófono o un altoparlante, ¿verdad? Y entonces vamos a poder escuchar ese mensaje con claridad, aunque estemos lejos, ¿verdad? Y si yo uso un tono de voz muy suave, entonces ustedes no me escuchan, no me comprenden lo que yo les acabo de decir, ¿verdad? Entonces, por eso hay que ver los tonos de voz que se van a utilizar. O si alguien viene y está gritando, ¿verdad? Les empieza a alegar y a gritar. Ustedes, si son tranquilos, van a contestarle así como, cálmate, espérate, vamos a escuchar, tranquilo, relájate, baja la voz. O si no, la respuesta de ustedes va a ser, yo también le grito, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere este contexto discursivo, que son extralingüísticos, no tiene nada que ver con el tipo, o sea, con la información que se da, sino lo que está evitando que el mensaje no se reciba. Además de los valores semánticos de lo que se dice, los enunciados adquieren significado por la relación con la situación en que se producen.
También, ¿verdad? Cómo nos comportamos o cómo nos expresamos con nuestros papás, con nuestros maestros, con nuestros amigos, nuestros primos. Entonces, eso también tiene que ver con este contexto. Según con los que nos estamos rodeando, así va a ser la forma de expresarnos. Y la forma de que, como les decía, el tono de voz, también la forma de expresarse, ¿verdad? O cómo, si me están gritando o grito o los calmo, ¿verdad? Entonces, este contexto discursivo no es más que los elementos de espacio, entorno o tiempo, ¿sí? Y luego, aparte de esto, ¿verdad? Por ejemplo, si está lloviendo o algo así, también hay mucho ruido y entonces no se escucha mucho o hay mucha interferencia y no me comprenden, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se refiere al contexto discursivo. Las circunstancias en que se produce o que sucede en el transcurso de intercambios comunicativos. Por ejemplo, la forma de comportarnos o hablar cuando están otros hablando, o estamos en un velorio, no vamos a estar riéndonos todo el tiempo, ¿verdad? Sino que siempre con respeto, en una iglesia, cómo tenemos que estar y todo esto. Entonces es parte de este contexto. Otra de los factores que condicionan la comunicación es la negociación del significado. Cuando hablamos de negociación, vamos a negociar, ¿verdad? O sea, a intercambiar. Ustedes reciben algo y me pagan, ¿verdad? O yo recibo algo y yo les pago. O sea, siempre vamos dando, ¿verdad? Entonces, esta negociación del significado es también muy importante. ¿Por qué? Porque los interlocutores, o sea, los que estamos platicando, porque a la vez que ustedes reciben un mensaje, también me contestan y yo les escucho, ¿verdad? Entonces vamos cambiando de posiciones en una conversación. Además de estos marcos de conocimiento que ya habíamos platicado, también es común, ¿verdad? Que exista una creación mutua del sentido y significado, cooperar, o sea, que haya cooperación entre las dos partes, ¿verdad? Entre los interlocutores, para que este sentido y significado del mensaje que se intercambia sea igual, ¿verdad? Que cooperemos, o sea, los dos vamos a aportar. Y también es importante, como decía, los marcos de conocimiento. ¿Por qué? Porque si yo les vengo a hablar de una manera que ustedes no me comprenden, aunque yo les explique y les dé todas las de diferentes formas, no me van a comprender. Por ejemplo, si yo les hablo en otro idioma que ustedes no conocen, ¿verdad? Entonces, eso también es importante, que los dos estén de acuerdo, o como han escuchado a veces, hay que ponerse al nivel de la persona que está hablando con uno, ¿verdad? Si es un niño y le utiliza uno palabras muy técnicas o muy, podríamos decir palabras, un vocabulario científico, y entonces no van a comprender qué es lo que estamos diciendo. También el otro de los factores es la estructura gramatical y sentido léxico. Esta estructura gramatical es importante porque va a condicionar el significado de la comunicación con los principios sintácticos y morfológicos. Dependiendo cómo nos expresemos, qué estructura le pongamos a la oración o qué es lo que estemos, cómo estructuremos esta oración, vamos a dar un significado u otro. Por ejemplo, si yo digo, la Lolita llamó a Salomé, quiere decir que Lolita tomó el teléfono, la marcó y llamó. Pero si yo digo, Salomé llamó a Lolita, entonces no fue Lolita la que llamó, sino fue Salomé. Entonces, hay que ver esto. También, por ejemplo, les digo, Salomé llamó Lolita. Así como, ¿mis? ¿Qué dijo? ¿Verdad? O por eso existe una estructura gramatical.
la oración, va un artículo, va un sujeto o un sustantivo, ¿verdad? Un verbo, un predicado, que es el complemento, o sea, cómo termina la oración, ¿verdad? Pero si nosotros no comprendemos todo esto, no sabemos cuál es la estructura correcta, hablamos mal, nos expresamos mal y los otros no nos van a entender. No sé si les ha pasado que en inglés, ¿verdad? No tenemos que, como dijeran, cuando están en inglés, no hay que pensar en español y luego traducirlo, porque cuando traducimos literalmente nos queda completamente diferente la oración porque no tenemos esa estructura. Lo mismo es en el español. Cuando extranjeros están aprendiendo a hablar español, ¿verdad? No comprendemos, o sea, sí, nosotros comprendemos lo que ellos quieren decir, pero no está correctamente dicho. Y algunos puede ser que sí han tenido contacto con extranjeros varias veces, ya comprenden, pero si no, si es la primera vez o algo así, no van a comprender el mensaje. Entonces, por eso es importante una estructura gramatical y que tenga sentido lo que estamos diciendo. También aprendimos, ¿verdad? No vamos a decir el carros, ¿verdad? Sino que los carros. Entonces, también eso, todo lo que aprendimos en comunicación y lenguaje, ¿verdad? Esto se va a utilizar. Por ejemplo, aprendemos vocabulario, ¿verdad? Aprendemos cuáles son los sustantivos, cuáles son los artículos, cuáles son los adjetivos, cuáles son los verbos, cuáles son los pronombres. Y luego ya aprendemos cómo estructurar las oraciones, pero ya tenemos como base esto. Y si se dan cuenta, siempre vamos relacionando conocimientos previos o adquiridos con conocimientos nuevos. Entonces, por eso es importante conocer esto. Otra cosa, si no comprendemos el significado de las palabras, no vamos a entender lo que nos quieren decir. Aquí en el libro, por ejemplo, dice, Ismael es un sufí devoto. Y esta dice, la construcción del significado se apoya fuertemente en el conocimiento del sentido léxico de la palabra sufí. Pero si no conocemos qué es el sufí, o qué es ser un sufí, conocemos Ismael, que era un nombre, es, que es un verbo, un sustantivo, ¿verdad? Un determinante de cantidad. También sufí es que dice que practica el sufismo, o sea, basado en el Islam. Entonces, cuando decimos devoto es de que es de devoción, que le muestra respeto y entregado a eso, ¿verdad? Pero si no sabíamos que era sufí, entonces no vamos a poder entender ese significado de la oración que nos dijeron, ¿verdad? Ya que entendemos que sufí es que sigue el sufismo, o sea, del Islam, entonces ya comprendemos que es devoto del Islam, ¿verdad? Muy bien. Y por último, el sexto factor es la retroalimentación. Esta retroalimentación hace que la comunicación sea más efectiva, porque este factor se refiere a la habilidad que tiene un interlocutor de analizar e inferir cuáles son los efectos que su enunciado está teniendo en el otro interlocutor, para que se puedan realizar correcciones necesarias en las interacciones siguientes y asegurar la comprensión efectiva del mensaje. Entonces, esta retroalimentación también es muy importante en la comunicación porque vamos a retroalimentar, vamos a repasar, podríamos decir, qué es lo que nos dijeron, o podemos preguntar si algo no entendimos, ¿verdad? Lo que me quiso decir fue esto y esto y esto. No, yo te dije que tal cosa, ¿verdad? Entonces, con esa retroalimentación, el receptor, podríamos decir, va a afirmar que sí comprendió bien el mensaje. Entonces, la retroalimentación es muy importante para poder corregir. O si dice, ¿verdad? Me dijo esto,
Sí, eso fue lo que te dije. Ah, bueno, entonces sí entendí bien y lo voy a hacer, ¿verdad? Entonces, por eso es importante esta retroalimentación.